Lo primero, es una gran alegría haber leído este libro. Obvio que conocía la producción de Marta Karma, el marco teórico en que se hizo esa producción, y aquí sí tenemos una gramática integral de la lengua acá. Y cuando digo integral, me refiero a aquellos que quieren saber cómo suena el vocablo. Acá está escrito. ¿Cuáles son las entidades con las cuales se puede escribir? Muy cercanamente está escrito. ¿Cómo hacen las palabras? Acá está escrito. ¿Cómo hacen las oraciones? Acá está escrito. ¿Cómo hace los textos, los discursos, los párrafos? Está escrito. ¿Y qué transmite? Acá se encuentra. En ese sentido, me alegro porque es la primera vez que tenemos una gramática integral del idioma acá. No voy a hablar de la gramática. Miroslav ya ha asignado de una parte de la gramática. Voy a referirme a qué nos queda ahora en adelante después de conocer este libro. Y quiero comenzar con lo siguiente. Todos los pueblos indígenas peruanos y probablemente todos los pueblos indígenas americanos se parecen bastante entre sí. Tienen muchas cosas diferentes, pero hay muchas cosas que son semejantes. ¿A qué me refiero? Me refiero a aquello que tienen todos estos pueblos en la cabeza. Me refiero a aquello que uno pregunta: ¿qué transmiten estas lenguas? Y hay muchas cosas en común en esto. Sorprendentemente hay muchas cosas en común, eso se deduce, entre lo que tienen los quechua-hablantes, los aymaras, los jacara-hablantes, y si se quiere también los cauca-hablantes y otros, que ya no son hablantes de ninguna lengua hay, pero lo fue. Para poner algunos ejemplos, hay mucho más seres vivos entre todos los pueblos, en la mentalidad de todos los pueblos indígenas peruanos, que entre ellos y nosotros. Para nosotros hay mucho menos seres vivos, pero para cualquiera de estos pueblos hay muchos seres vivos. Incluso los muertos son seres vivos, ¿no es cierto? Ya eso es algo así como el extremo. Pero imagínense ustedes, si los muertos no son muertos como nosotros lo concebimos, sino son seres vivos, imaginar la cantidad de seres vivos que hay en la cultura. Y la lengua transmite ellos. No hay pueblo más competitivo en el Perú que los pueblos andinos. La estructura social está formada para competir. Los barrios, las sayas, como decía el amigo, entre sayas, entre barrios, entre años, esa es una estructura para competir. En esa perspectiva, uno diría, no hay pueblo más competitivo que los pueblos andinos. Y desde otra perspectiva, no hay pueblo más analítico en el Perú que los aymaras. Asumo que también, o tendrían que ser los jacara, que para decidir cualquier cosa toman en cuenta una cantidad de factores, y como toman en cuenta una gran cantidad de factores, se equivocan menos que nosotros, para decirlo de alguna manera. A ver, ¿qué significa relicto? De repente se están preguntando algunos de ustedes. Aquello que queda de alguna entidad,
como rastro, como indicio, etc. Si pensamos en una entidad Hakka, y ahora solo se habla en Tupi, Cachuy, Aiza, Colca, etc., eso es un relieve. No es frente a alguna época anterior en que era mucho más los hablantes, mucho más amplio el territorio en el que se hablaba esta lengua. Como ya se ha dicho, el jácaro es una lengua de una familia de lenguas que los lingüistas con Torero decidimos llamarle Aru. Aru significa, por eso Jare-Aru es la lengua de la gente, ¿no es cierto? En el sentido de Jare, gente, y lengua, Aru, Jararu, la lengua de la gente. Uno diría que la Aymara es lengua de la gente, en el sentido de que es Aru, es de la gente. ¿Dónde se habla acá? Por ahí voy a entrar a otras preguntas. Ahora, como relicto, que sería Cachuy, ¿no es cierto? Que sería Tupe, Aiza, Olca. Ya. Esos serían los lugares ahora. Pero la pregunta inmediata es, ¿cuál es el espacio más amplio de esta lengua? Este es el espacio en esta etapa de dificultades, de casi extinción, que permite hablar de religión, de lo que queda, del rastro. La pregunta es, ¿cuál es el espacio más amplio? Ya Portocarrero señaló en la disertación de la mañana, Jararu, los Jararu, los descendientes del imperio Huari. Y hemos escuchado a Bandari también hacer referencia al imperio Huari. Solo para aprovechar, desde el lado de los lingüistas hay algunas cosas nuevas. Por ejemplo, no es posible hablar desde el lado de los lingüistas de un imperio inca, sino de por lo menos 3 imperios incas. ¿Y cómo es que es posible hablar en esos términos? Hay un primer imperio inca, aquel que viene del altiplano, como Ancocapa y Subarreta, ¿no es cierto?, que en términos de lengua era el imperio que hablaba una lengua que no fue la lengua con la que los españoles se encontraron, sino una lengua que ya no existe, que se llama Puquina, que se extendió hasta Cusco, hasta Arequipa, y hay los relictos, no como lengua, sino como indicios de esa lengua en Arequipa y muchos otros lugares que podemos ir. Pero hay un segundo imperio que también se dice Inca, y ese segundo imperio no hablaba ya puquino, habla otra lengua. ¿Cuál es esa otra lengua que habla? Es lo que decimos como el aymara actual, como el jararu actual, etc. Y es el imperio que dura mucho más tiempo en términos tecnológicos, y es el imperio que ocupa mucho más espacio. Y en términos de espacio, la pregunta es ¿hasta dónde llegó ese imperio? Y hay un tercer imperio, que Inca, que es lo que encontraron los españoles cuando llegaron, que hablaba no puquino, no como el aymara, sino otra lengua, que es lo que llamamos nosotros quechua. No hay otra manera de ver desde el lado lingüístico esa sucesión de lenguas de una entidad que llamamos Inca. No hay otra manera de explicar cómo es que
al mismo tiempo que se hablaba aquí quechua, en esta zona de Lima, digamos, en Cusco no se hablaba quechua, se hablaba otro idioma, y mucho más amplio, otro idioma. Los colegas arqueólogos hablan de varios imperios en lo que es el espacio del Perú y más allá, ¿no es cierto? El imperio Wari. La pregunta es, ¿qué hablaba el imperio Wari? Desde el lado lingüístico no hay otra manera de decir, ellos hablaban algo como el aymara, que es como decir algo como el jacar, algo como el cauca, algo como lo que hablaban en el Valle del Mandado, antes que se quechua, algo como hablaban, supongo, para decir esto, acá en Lima, etcétera, etcétera. Pero en esa pregunta de la extensión del espacio, dije que no iba a referirme a la parte gramatical. Para eso tienen que adquirir el libro y ayudar así tanto a Emérita como también al fondo editorial de la Universidad de la UNI. Y hay que hacerlo, que deberá ser la manera como nosotros colaboramos para que podamos conocer mejor nuestra historia, nuestro espacio, etc. Bien, ¿cuál es el probable territorio de este imperio? Bueno, hemos aceptado y todavía no se ha modificado la hipótesis de que el aymara como el quechua son lenguas originalmente costeñas. El quechua de alguna zona entre Chancay y Petevilcas, y de allí va a todos los lugares donde se ha hablado, donde aún se habla, ¿no es cierto? Y hasta donde ha llegado. Y el laru, lo que significa jacar, aymara, y otras que ya no existen, ¿no es cierto? Lo que se dice y se acepta como hipótesis es que tuvo lugar en Ica. Tomemos los sitios arqueológicos de Nazca, digamos, como el espacio más antiguo en lo que se habló una lengua que después termina por llegar a Bolivia, ¿cierto? Toma el Cusco, toma Puno, el Valle del Mandado, esta zona de acá, como Jacaru, la forma de Jacaru, Yauyos, etcétera, etcétera. Y ahí es lo que yo agrego algo. Y es decir, también se habló, voy a decir algo, pero asuman en este caso Jacaru, como Jacaru, en Canqui, sin ninguna duda, no solo porque lo dice Julio Ceteri, porque también lo decía ya Pedro Villarcoro, y en Canta se habló hasta el 1879, la guerra con Chile. Pero aparte de ello, en Uchurajay, que todos conocemos porque fue el lugar donde murieron varios periodistas, en 1824 ahí se hablaba una lengua como el aymara. Y los de Uchurajay no fueron partidarios de la independencia. Ellos estuvieron muy bien con el ejército español. Sabemos por qué, y muy razonable, que hubiera sido así, ¿cierto? Bueno, también se habló de Cajapán. Y hasta ahora uno puede, allí ya vamos a invitar a los colegas arqueólogos, pero también muy versados en cuestiones de historia, en cuestiones de mentalidad andina, etc. Y vamos a encontrar allí en Cajatango, por ejemplo, que hasta ahora está la extinción de los barrios. El barrio más antiguo
y del barrio nuevo, que es Quechua. Pero después toda la zona se quechuiza. Y al norte de Catatambo hay un río que se llama Pativilco. Y esa fue una frontera. Al sur, que tenía que ver con Aru. Y la pregunta allí es, ¿y cuál era el centro de poder que podía difundirse hasta allá? Hasta el río Pativilco. Pero también, siendo frontera, hay un poder al norte. Y la pregunta es, ¿cuál era el poder al norte que se enfrentaba al poder que impulsaba desde el sur, tratando de pasar el río por una frontera y enfrentarse? Y les podría dar una enorme cantidad de evidencias, pero les digo, yo soy ancashino, o sea, de allá. Y les digo lo siguiente: cuando era criatura, 5 o 6 años, tenía un amigo a quien todos le decían Pancaro, y era su sobrenombre, y era tartamudo. Después, averiguando por qué le decían Pancaro, porque su lengua es como traje, es como... ¿Y por qué tenía que conocer el significado de Ari ahí? Era de llorando. Es lo que quedaba, una serie de cosas, ¿no es cierto? Palabras como marca y una serie de otras palabras que me gustaría decir, aunque rompo un poco el tiempo. Como pegan, esa no es palabra de quechua, se usa en quechua, ¿cierto? Pero no es originariamente quechua. El nombre de la coca, sabemos que esa no es quechua, eso es árabe. Yo no sé si en algunos lugares de quechua hablantes se dice quitañaque, que es corta de pelo, ¿no es cierto? Corta de pelo. O lanta ruturi. Lanta no es en quechua, pero se usa en quechua. ¿Y cómo es que llega? No solamente el contacto físico, hay que pensar. Hay que tener la variante también para explicarnos de los Apahñán, que decimos pre-inca, probablemente mucho más anterior a lo que asumimos como pre-inca, ¿cierto? Pre-Ari también podría ser, etc. Y además cuestiones de rituales, lo que contaba en la mañana, por ejemplo, la colega a propósito de las vestimentas, los rituales de huarachico de los varones y lo otro de las mujeres, que es común, no solamente entre los pueblos andinos, sino amazónicos también. Y que nosotros los cristianos nos hemos tomado como la fiesta de los 15 años. ¿Cierto? Que funcionalmente tiene la misma función. Hay una serie de lugares en todas partes de esta zona, mucho más que en otras, ¿cierto?, que termina en una Y o en Ya. En toda esta zona en Ya, que es una marca toponímica, pero en otros lugares solamente Y, Guandoy, etc., que tienen que ver. Cuestiones arqueológicas, por ejemplo, creo que se refería a Huizbullo, ¿no es cierto? Huizbullo como el gallinazo. Pero si ustedes separan la primera parte, que es Huizbu, no es otra cosa que la palabra Huizco, que ello significa cielo. Pero en muchos lugares a ese animal
se le dice Wiskur, con una R final. Y ese R final no es quechua, es Aru en el sentido que significa el que hace. ¿Qué hace un gallinazo en primer lugar cuando encuentra a un muerto? Lo que hace es comerse los ojos. Parece una cosa táctica y en el sentido de que invadido por los ojos ya no hay manera que este animal pueda hacer alguna cosa. O como el cuculí, en algunos lugares se llama cuquiri, en Venezuela, y esa terminación uri es el canto del cuculí, el que hace. ¿No es cierto? Para explicarnos una serie de nombres de parentesco. Yo podría encontrar en los materiales que tiene el libro de Emérita una serie de nombres que de otra manera no se pueden entender. Desde el quechua no se entiende completamente. La descripción del que hace Garcilaso de la Vega, del parentesco de los incas, sin un vocabulario vago, que algunos pueden no estar en Aymara, pero están en Jacaro, entonces sí podemos entender muy bien. El hecho de que el tío pueda ser, el hermano del padre puede ser el esposo alternativo, si se muere, o la hermana de la mujer puede ser la esposa alternativa si se muere. Todas esas cosas uno puede completar con una perspectiva que ahora definitivamente hay que asumir. No podemos explicarlo solamente desde lo que hemos escuchado a través de las crónicas. Tenemos que tener trabajos como este que recogen, y hay más trabajo. En realidad deberíamos hacer un trabajo en todas las zonas donde se ha hablado de Mazahua. Vayan a notar, las pampas de Junín, Canta, ¿no es cierto? Cerro de Pascua, Uyón, hasta el sur de Ancash, para tener una perspectiva más adecuada. Bien, vamos a seguir